Vamos a leer el versículo primer libro de las Crónicas, capítulo número 21. Vamos a leer el versículo número 1. De ahí vamos a iniciar al número 5. Al 6 mejor. O al 7. ¿Sí? Ya lo tiene, ¿verdad? Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Amén. Que nos ayude el Señor, ¿verdad? Amén. Padre bueno y amado, gracias. Te damos en esta tarde por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Señor, necesitamos tu palabra. No es suficiente, Señor, con leerla. Necesitamos ser enseñados para poderla comprender. Señor, por favor, sé propicio y que jamás queramos ser adultos en esto. Que siempre nos sintamos niños, para que siempre tengamos maestros, y maestros conforme a tu corazón, que revelen tu palabra según nuestra necesidad y según nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús oramos para que tú nos reveles tu palabra, tus propósitos, que sigas manifestando quiénes somos, qué hay en nosotros. Señor, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Señor, perdónanos, porque no somos lo que deberíamos de ser, pero estamos tratando, Padre, de querer alcanzar aquello para lo que hemos sido alcanzados. Y el anhelo de nuestro corazón en aquellos que entendemos el propósito por el cual hemos sido alcanzados. Señor, deseamos ardientemente hacer tu voluntad y que tus propósitos se cumplan en nosotros, y que todo eso que en nuestro ser estorba tu obra, te pedimos que nos ayudes. Y una forma de ello es, Señor, que nos reveles tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo dice una verdad tremenda cuando escribe en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, no lo busque, solo lo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando leo esa porción
que no es fácil entender, comprender lo que el apóstol Pablo nos revela, lo que el apóstol Pablo está tratando la manera de advertirnos, de mantenernos con esa armadura. Si tan solo entendiéramos de que cada vez que somos vencidos, no importa de lo que sea, es por nuestra irresponsabilidad para con nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Que si somos irresponsables con nosotros mismos, imagínense qué pueden esperar aquellos que dependen de nosotros. Solo piense en esa verdad. Si por medio de la Escritura nos damos cuenta de que somos irresponsables con nosotros mismos, pobres de aquellos que dependen de nosotros. Si nosotros estamos deformes, ellos serán peores que nosotros, porque somos nosotros quienes los formamos a ellos. Y así podría mencionar muchas cosas que competen a nuestra vida, que son parte de nuestra responsabilidad. Lamentablemente, no comprendemos de que no existimos por una casualidad. Inclusive, cuando oímos a algunas personas, a algunos padres, por cierto, irresponsables, cuando dicen o cuando decimos, si es que algunos les hemos dicho, que tú naciste porque nosotros pues nos descuidamos, tú fuiste una sorpresa, tú no estabas en nuestros planes. Esa es la peor estupidez que un humano puede decirle a un hijo o a una hija. ¿Por qué? Porque nadie viene a este mundo por casualidad ni por descuido de nadie, sino que Dios ocupa medios y Él cumple sus propósitos. Pero todavía hay mayor estupidez en aquellos que al oír a nuestros padres somos afectados. En eso deberíamos de superar a nuestros padres. Pero no lo podemos hacer por la falta de conocimiento. La falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas que David le pide a Dios, una de las muchas cosas y de las más importantes, cuando le dice, cumple tu propósito en mí. ¿Qué se necesita para poder llegar a esa conclusión? ¿Qué se necesita para poder llegar a esa oración? A esa petición, cumple tu propósito en mí. Algo muy profundo que David está diciendo porque no lo entendió cuando él cuidaba las ovejas de su padre. No lo entendió cuando él podía vencer al oso, podía vencer al león, y tampoco lo sabía cuando pudo vencer al gigante. Mas sin embargo, habían muchas cosas en su vida que lo llevaron a poder ser más que vencedor. Más que vencedores cuando ya no tenemos contrincante. Más que vencedores cuando no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Hacia esa estatura el Señor nos quiere llevar. Repito, a esa estatura es a la cual el Señor nos quiere llevar. Aquí en la tierra. Y fuera de la tierra. Más específicamente, cuando el apóstol Pablo habla en su carta a los Efesios también, capítulo 3 y versículo 10, a la plenitud de Cristo. Estatura del varón perfecto, aquí en la tierra, y la plenitud de Cristo, fuera de esta esfera, de la cual habla Efesios 3:10 Pablo, de que vamos a anunciar a otras creaciones los propósitos de Dios. Entonces, note que hay cosas muy interesantes, hay cosas muy maravillosas, y lamentablemente nosotros estamos más preocupados en quién va a quedar campeón
en el fútbol, y lo digo bien con mucha sanidad, porque es una verdad. Estamos más preocupados si el lunes me van a quitar el trabajo o no me van a quitar. Si estamos preocupados de que vamos a poder pagarle a nuestros hijos los estudios. Estamos muy preocupados de que la violencia a nivel mundial es alta, etcétera. Y lo más importante, que es lo que nos va a cubrir, proteger, proveer, cuidar, guardar, etcétera, 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 eso lo descuidamos. Es bien triste y es bien lamentable. A veces no tenemos para el bus, a veces no tenemos para la gasolina, para ir a la iglesia, pero sí podemos anticipadamente hacer planes para ir a ver un partido a X lugar. Y no importar gastar 10, 20, 30 dólares. Y no estoy diciendo de que esto sea malo, pero usted lo va a ubicar en cuanto a esta enseñanza. Porque el censo que David hizo en sí no era malo. ¿Qué es lo que lo hizo malo? La intención con la cual lo hizo. El propósito con el cual lo hizo. Entonces no es que sea malo ver un partido, pero analicemos cómo es posible que podamos nosotros invertir en algo que se vuelve una pérdida, porque no es ni siquiera un gasto, es una pérdida. Y no invertir en aquello en lo cual voy a ser bendecido. No solo yo, sino todo lo que yo cubro. Pero como somos irresponsables con nosotros mismos, entonces ¿cómo están los demás? Porque si a mí me dicen, si usted es irresponsable con usted mismo, puede imaginarse que puede crear usted en su hijo. Si usted como mujer es irresponsable consigo misma, ya se imagina la clase de hijas que usted va a dar o va a formar. Y eso se debe a algo, a una naturaleza caída, una naturaleza contaminada, una naturaleza que por gracia y porque Dios en su infinita misericordia, como un padre responsable, ya tenía aún una provisión antes de. Qué increíble, ¿verdad? Se lo quiero traer a algo bien sencillo, humano, aparentemente insignificante, trivial, pero eso en un determinado momento nos puede mantener la paz, o nos puede mantener con vida, o con aquellos que dependen de nosotros. Nosotros venimos y aprendemos a ahorrar. Lamentablemente la gran mayoría después de los 50 años comienzan a ahorrar cuando su vida se está terminando. Comienzan a ahorrar y logran tener. Y se presenta alguien y se da cuenta que tiene ese ahorro y lo quiere persuadir para quitarle eso que se ha ahorrado. Y la persona que ya entendió el propósito por el cual está ahorrando dice, no puedo. No tengo, aunque lo tenga, no tengo. ¿Por qué? Porque va a venir una necesidad en la cual él tiene que hacerle frente, y si él no lo tiene, él va a buscar y no va a encontrar ayuda. No va a encontrar quien tenga compasión de él o de ella, aunque su hijo se esté muriendo. Y ahí viene el dolor y la tristeza. Pero ¿quién es responsable de eso? Cuando usted comienza a ahorrar, dice, esto lo quiero para esto. Punto. Esto va a ser sagrado. Disculpe la palabra, tal vez no es lo correcto. Esto va a ser sagrado, pero me doy a explicar con eso. Esto va a ser sagrado. Esto no es para pasear. Esto no es para pagar una deuda. Esto lo quiero tener para cuando de verdad yo necesite salvar una vida. Y qué difícil es entender algo tan sencillo. Ahora, imagínese en lo espiritual, que cuando le digo en lo espiritual es en lo eterno.
tener que comprender que nuestra lucha no es contra humanos, no es contra carne y sangre, es con algo superior en todos los sentidos. Entonces, esto se perdió en un principio, se perdió en el huerto. Entonces, Dios en su infinita misericordia tenía una provisión, y el apóstol Pedro la revela en una de sus epístolas. Dice, el Cordero de Dios que fue, oiga, predestinado desde antes, o destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del hombre. Dios ya tenía una provisión por si su creación fallaba. Voy a cumplir el propósito por el cual los he creado, que aunque fallen, que aunque los engañen, que aunque los venzan, ni aun con la muerte los destruyan. ¿Por qué no podemos imitar eso de nuestro Creador si traemos sus genes? ¿O acaso no nos dicen, eres igual a tu papá? Ya sea la voz, ya sea el cabello, ya sea el caminadito, ya sea la forma de ser, ya sea lo dulce, lo amargo. En el caso de las hembras, loca igual que tu madre. O al revés, correcta igual que tu madre. Y eso no nos lo han enseñado, eso lo hemos heredado. ¿Y porque eso no nos sale de lo que tenemos de Dios? Aquí dice el versículo número 1, pero Satanás se levantó contra él. Es la primera vez que se ocupa la palabra Satanás en el Antiguo Testamento. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y si usted me acompaña, solo para que verifiquemos algo, porque no hay contradicción, en el segundo libro de Samuel, capítulo número 24, dice así el versículo 1. Volvió a encenderse, oiga, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y note lo que dice aquí. El ignorante cree de que aquí hay una confusión. Que uno dice que fue Dios y el otro dice que fue Satanás. Y no hay contradicción en la Escritura. Lo que hay es ignorancia en nosotros. Eso es lo que hay. Y oiga lo que dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Incitó, y en el primer libro de las Crónicas, 21:1, dice que fue Satanás quien incitó. Y aquí dice que fue Jehová. Entonces, ¿quién fue? Entonces, ¿qué sucedió? Repito, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Note esto, volvamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 21, porque ahí es donde estamos tratando de mantenernos. ¿Qué pasa cuando nuestra irresponsabilidad? ¿Qué pasa cuando somos desobedientes? ¿Qué pasa cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios? La ley que ha sido dejada para preservarnos. Porque qué cuesta entender que la ley únicamente preserva, la ley no salva. Eso es lo que tenía que haber entendido el pueblo de Israel y es lo que tuvo que haber entendido los líderes religiosos en el tiempo del Señor Jesús, que la ley era únicamente para preservar. No quebrantes mi ley, no seas desobediente y Satanás no te va a destruir. ¿Y cómo te va a destruir? Porque tú quebrantaste, porque tú desobedeciste. Entonces, lo que pasó en el primer libro, o en el segundo libro, en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, es que el Señor apartó su gracia. Entonces, al apartar su gracia, Satanás viene y toma ventaja. Satanás viene y puede hacer su obra. No fue Dios quien lo incitó.
Dios no incita a nadie. Y el apóstol Santiago lo deja bien claro, Dios no tienta a nadie. Y se ha fijado que nosotros venimos y algo similar a esto. No, es que Dios no me quiere ayudar. ¿No será que apartó su gracia? ¿Pero por qué apartó su gracia? ¿No será que eres rebelde? ¿No será que haces lo que tú quieres? ¿No será que a ti no te importa su ley? ¿No será que tú desconoces y ni quieres saber cuál es el propósito de Dios? No quieres ni siquiera saber por qué te creó, para qué te trajo a esta tierra, si no viniste porque a tu papá o a tu mamá le dieron ganas de traerte. Si ellos ni sabían que te andaban cargando en los lomos. Hoy lo sabemos, pero antes no lo sabíamos. Pregúntele a un niño que anda en los lomos, tierra le va a decir. No le va a decir espermas, no le va a decir descendencia, no le va a decir hijos. Amén. Ahora, note que esta es una batalla espiritual. Esta es una lucha. Esto es algo difícil de entender. Por eso el apóstol Pablo, al comprender estas verdades, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cuánto nos evitamos cuando nosotros sabemos que las personas no son las responsables de las cosas que nos hacen? Qué difícil es entender que Dios apartó su gracia de mí. Y como hace muchos años dijo el pastor Waldo, ¿verdad? Hasta los de galería se levantan contra nosotros. Eso pasa en las empresas. Cuando quitan a alguien que tiene un puesto, hasta los que no son nada, hasta que los que son más, en el sentido, no sé, me da miedo hablar así, se atreven a decir, sí, es que no servía. Es que no dio los resultados, o yo, pero no es quien para juzgar. Entonces, cuando nosotros como pueblo de Dios, lamentablemente hacemos cosas similares, entonces vienen los demonios y son correctivos para nuestra desobediencia, por nuestra desobediencia, y correctivos para nuestro bien, porque si no, no entendemos. Si no, no maduramos. Y qué triste, ¿verdad? Que todos hasta que llegamos a viejos decimos, me equivoqué. Pero antes nadie nos ganó, ni nos ganaba. Pero antes siempre teníamos la razón. Pero antes a mí me vale, a mí qué me importa, si a mí me gusta, si yo quiero. ¿Y qué pues? Yo me fui por donde yo quiera, yo no lo hago, yo no voy. Jóvenes. Hasta que llegamos adultos decimos, qué errores, ¿verdad? Sí, muchos. Y no solo muchos, graves. La realidad presente es tan compleja y profunda que no se puede comprender si no se conoce su origen. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Qué difícil, qué complejo entender eso, qué profundo esas palabras del apóstol Pablo. ¿Y cómo comprender eso? Conoce el origen. Si no conoces el origen, usted que conoce un poco, porque yo conozco muy poco, usted que conoce un poco de la administración, se ha dado cuenta de que todo tiene un origen. Todo tiene un principio. Nada es por casualidad. Todo lo que nos pasa es el efecto. Y solo conocemos el efecto. Y hasta que Dios nos revela, para aquellos que somos sensibles, para aquellos que somos dóciles, para aquellos que somos obedientes y para aquellos que somos sabios. Venimos y pedimos ayuda. Porque soy tan nuevo en esta vida que necesito conocer el porqué de las cosas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida dijimos,
¿Por qué soy tan enojado? Y nunca pensábamos en nuestros padres. Si lo supimos porque nuestras madres o nuestras familias nos lo decían. Pero nosotros no sabíamos por qué éramos enojados. Un área, el enojo. Un área, el enojo. ¿Por qué soy alcohólico? ¿Por qué me gusta el alcohol? No sabíamos. Hasta que nos lleva la palabra, hasta que nos lleva el Espíritu Santo y ocupa medios para que nosotros vayamos a los orígenes. Entonces, la realidad presente es tan difícil. No podemos comprender el porqué de las cosas, no podemos comprender por qué somos así, y no estoy hablando del gen de mi padre y de mi madre. Estoy hablando de la batalla espiritual que nos toca librar. Necesito conocer el origen para poder saber a lo que me enfrento, para poderme armar adecuadamente, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo número 6. Tomad toda la armadura de Dios, no la tuya. No es con estudios que le vas a hacer frente a la vida. Primeramente es con la armadura de Dios. Porque si tienes todo de tu parte en este mundo, pero no tienes la armadura de Dios, estás desnudo, estás descubierto, estás completamente débil. No tienes capacidad. No vas a poder vencer al oso, no vas a poder vencer al león, no vas a poder vencer al gigante. ¿Y de qué sirve, hermanos? Si mire cuánta gente celebrando su graduación ha muerto el día de su graduación. No estaban preparados, no conocían el origen, no sabían que Satanás incita. Y Satanás no hace, incita. Quien hace es uno. Porque hasta esto es una verdad. No le echemos la culpa al diablo. El Señor quita su gracia de nosotros, Satanás nos incita y nosotros decidimos. O a Satanás le dijo a David que hiciera censo. ¡No! Lo incitó, lo tentó. ¿Y qué fue lo que incitó? Santiago lo revela y dice que de nuestro propio interior, la concupiscencia que hay en nosotros, ¿qué naturaleza más horrible? Entonces, si estoy consciente de mi naturaleza, yo no puedo solo. Señor, si tú no me ayudas, pero ¿cómo te voy a ayudar si no te congregas? Eso significa, no me conoces, no me vas a conocer. ¿Me quieres conocer por internet como el que quiere investigar sobre algún medicamento, sobre alguna situación, sobre geografía, sobre historia, sobre literatura, sobre política? ¿Me estás buscando como cualquier humano? Y lo espiritual no se puede recibir de esa manera. Hay ley, y la ley te preserva. La ley dice, congrégate, te va a conservar, te va a preservar el congregarte. La ley dice, tienes que orar todos los días. Tienes que conocer tu origen. Y eso, hermano, solo Dios se lo va a revelar en el lugar y en el tiempo que Él establece. Porque ¿cómo era posible si David era el menor? ¿Por qué sus hermanos mayores no podían vencer al oso? ¿Por qué no podían vencer al león? ¿Por qué no pudieron vencer al gigante si ellos estaban ahí y también ellos eran uno de los que topaban sus rodillas? ¿Qué era la diferencia? La diferencia es que él dijo, me he hallado a uno. O sea que él busca. He hallado uno que está dispuesto. Oiga esto, hermano. A hacer lo que yo quiera. He encontrado a uno que va a permitir que mi propósito se cumpla en él.
este conflicto que tenemos hasta ahora en nuestra vida y en nuestro planeta se inició con una rebelión cósmica y hasta este día tenemos una lucha espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Primero, que esto no comenzó ni siquiera en la tierra. Imagínense qué terrible, ni siquiera comenzó aquí en la tierra, con la caída, no comenzó en la caída. Mire qué tremendo esta batalla espiritual, esta guerra espiritual, no comenzó en la tierra, no comenzó en el huerto. Y esto nosotros debemos de saberlo porque la Escritura lo deja bien claro. Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solo quiero decir algo, para que usted se dé cuenta de que no inició en el huerto. El hombre todavía no había sido formado, no había sido creado y ya la tierra había sido alcanzada. Ya había problemas en la tierra y el hombre ni siquiera existía. Eso no comenzó en el huerto. Esto debemos de saberlo, que eso no comenzó. Eso que usted es, eso que soy yo, no comenzó en mi padre ni en mi madre. Es que mi mamá, es que mi papá. No comenzó ahí. No es que tu padre fue un borracho irresponsable. No es que tu madre fue una mujer esto y lo otro. No comenzó ahí el problema. Debes de saberlo. Nos queremos esconder en una falsa realidad. Oiga, falsa realidad. No soy así por mi papá ni por mi mamá. No, esto es más viejo. Debo de saberlo. Cuando llego a entender eso, entonces ya no acuso a mis padres. Ya no le echo la culpa a mis padres. Cuando entiendo esa verdad, siento compasión por mis padres, porque también en ellos no fueron sus padres. Es más allá de las cosas. Por eso no podemos decir que en el huerto, es que Adán, es que Eva, hay un sí en cierta forma, porque hay que explicar algunas cosas, pero el problema no fue ahí, fue antes. Porque ¿cómo es posible de que algunos quedaron en la orfandad y han salido adelante? Y no tuvieron ni siquiera padres. Entonces explíqueme eso. No, es que fíjese que yo soy así, yo no soy esto, porque fíjese como mis papás. Mediocre. Te acomodaste. Te quedaste parásito. Y no quiero seguir porque algunos se ofenden. Quiero decirle algo, el conocimiento nos libera. Hay ataduras espantosas. Ay, que mi papá, ay, que mi mamá, ay, es que si yo hubiera estudiado, es que si yo no hubiera estudiado en una escuela pública. ¿Cómo? Yo ni siquiera a un seminario fui. De esos que dan doctorados. Ni siquiera eso he ido. Y solo por eso no iba a dejarme usar por el Señor. Y por eso no iba a meterme en las Escrituras y que Dios me enseñara. Y le doy gracias infinitas a Dios. Todos los días le digo, gracias Señor, que nunca me metí a sacar un doctorado. Hablo de la teología. Me hubiera arruinado más. Cuando la gracia del Señor no se ha apartado de uno, el diablo no puede hacer los trizas a uno. Porque yo quería, por algunas cosas que habían informado para darle temor a los ministros, para un futuro, y yo dije, voy a comenzar a sacar y voy a sacar esto. Y Dios usó una persona y me dijo, no,
se va a arruinar, me dijo. Eso lo va a arruinar. Usted no necesita eso. Entonces, para mí, fue Dios quien me habló. Y ahora, cuando alguien me pregunta, yo lo tengo con conocimiento y con experiencia. Cuando alguien me pregunta, mire hermano, disculpe, ¿y dónde puedo estudiar teología? En ningún lado. En ningún lado. Yo le quiero preguntar, ¿quién fue el maestro de Saulo? Gamaliel. Lo mejor de lo mejor en Israel. Y le quiero preguntar, ¿y quién era Saulo? ¿Quiere ser usted un perseguidor? Vaya, estudie. Y sea un hijo de Gamaliel. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces. Oiga, doctor, hablo de Saulo. No estoy hablando de médicos ni de abogados, no tiene nada que ver eso con lo que estoy diciendo. Estoy hablando de lo espiritual. Saulo, doctor de la ley, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dijo, le mostraré a este cuán necesario es sufrir por mi nombre. Y también lo enviaré para luz de los gentiles. Y otras cosas. Usted me pregunta, en ningún lado. Porque déjeme decirle, a la gran mayoría que he conocido que se han metido a esto, mire, descomponidos como usted no se imagina. Hermano, se descompone uno. Descompuestos. Pura letra. Sin reverencia. Sin respeto. Visión de enriquecerse, de ser famoso, de ser grande. De tener sirvientes de Él, ya ni de Dios. Que le estén limpiando el sudor, que le estén dando agua. Casi que le estén limpiando los zapatos. Para ser así. No, yo quiero ser siervo. Eso me hace a mí servirle a usted. Me incomoda que usted sea tan especial conmigo porque yo no he sido llamado para eso. Aunque estoy aprendiendo a dejarme bendecir por usted que me ama. Pero no porque yo lo deseo, ni lo quiero, ni lo espero de usted. Que es muy diferente. Disculpe, es el momento de decir las cosas como deben de ser. Porque aquí usted está para que le sirvamos. Aquí el grande es usted. El importante es usted. Por eso en la mañana le trataba de enseñar y decirle que el pueblo se levantó contra el subalterno. Y qué subalterno más lindo, ¿verdad? Que después que lo querían apedrear y hacerlo pedazos, le dijo a Dios, no, Señor, no les hagas nada. Te voy a dar un pueblo mayor y mejor que este, le dijo Dios a Moisés. Y el Señor le dijo, no, ¿y para qué quiero otro, Señor? Con este es bien lindo, ¿sí? Ya van a cambiar, Señor. Mire qué bendición es ver al pueblo así necesitado. Porque el día que me iban a matar a mí, el Señor me mostró la iglesia que yo le he contado. Me mostró la iglesia y yo cuando empecé a ver un montón de gente que estaba verde. Eso me hizo sentir que no me podía morir porque yo soy el pastor de ellos. Y se lo digo delante de Dios, es una verdad, Dios lo sabe. Yo se lo conté a mis hermanos que estaban conmigo en ese día de la prueba. Y lo conté a usted, si estaba en ese tiempo. Se lo conté y le dije, esto fue lo que el Señor me hizo vivir. Y eso me hizo darme cuenta, como a Pedro, hermano. No soy Pedro, ni me parezco a Pedro, ni me estoy comparando a él, pero como a Pedro, otro ejemplo, como a Pedro. ¿Y cómo es posible que Pedro esté durmiendo en la cárcel y lo van a matar? Acaban de matar a Jacobo y ellos lo van a matar a él y él está dormido. Es que el Señor le dijo, Pedro,
Cuando seas viejo, ¿a usted le han dicho que va a ser viejo? Dele un aplauso al Señor, hermano. Le digo, pero cuando eres joven cualquiera viene y tú, perdón, vas donde tú quieres, pero cuando seas viejo, ay, entonces Pedro, no me puedo morir, no me pueden matar. Otro ejemplo, Pablo no podía ahogarse. Le dijeron, Pablo, es necesario que te presentes a Roma. Entonces, cuando usted lo quieran hacerle daño, o cuando usted se encuentre en un peligro, solo diga, Señor, tú me has dicho, me has dado promesa. Pero qué lindo es porque cuando usted conoce que es una batalla espiritual, esto no me puede destruir. Amén. En el capítulo 2, siempre de Génesis, perdón, yo lo saqué de Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Batalla espiritual. Y lo guardase. Lucha espiritual. Oposición. Te querrán destruir. Vas a guardar. Esto debemos de saberlo. Amén. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, incitó. ¿Por qué incitó la serpiente? Poseída, ¿verdad? ¿Por qué incitó a Eva? Porque Eva no tenía nada que estar platicando con la serpiente. ¿En qué momento Satanás nos puede destruir? En el momento en que nosotros hacemos algo indebido. Versículo número 14, para que vea que no era una serpiente común, corriente, no era un animal simple. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque este es el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. El mismo que está hablando aquí es el mismo que está hablando allá. La guerra es espiritual. La batalla es espiritual. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, oiga, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oiga, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Que acaso tenemos problemas con la serpiente nosotros? No tenemos. No está hablando de la culebra común y corriente, no importa su especie. Está hablando de la serpiente espiritual, que hasta en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se le da el nombre de Satanás. Habla de simiente, una simiente más vieja que la simiente de la mujer. Pero de la simiente de la mujer iba a salir la simiente de Dios, Dios mismo. ¿Entiende? Dios peleará por mí. Por eso los profetas le decían a Israel, Jehová te salvará. Jehová te salvará. ¿Y quién llegó a salvarlos? Jesús. Entonces, ¿quién era Jesús? Jehová. Él salvará a su pueblo. Qué tremendo, Dios me salva, Dios pelea por mí.
En mi batalla espiritual yo debo de saber que Dios pelea por mí. Pero esto significa que no voy a permitir que Satanás me incite. Y si Satanás me incita es porque yo he quebrantado, he desobedecido y Dios ha apartado su gracia de mí. Qué importante es confesar. Qué importante es perdóname. Qué importante es, Señor, me arrepiento. Qué importante es, Señor, ayúdame. Me equivoqué, hice lo incorrecto, hice lo indebido. Sí, voy a pagar un precio como David, pero no será destruido. Amén. Según de Corintios, el mismo Saulo, pero ya convertido. Según de Corintios 11, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, oiga, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Fue fiel David a Dios en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21:1? No, no le fue fiel a Dios. Porque el censo no era malo. La intención en el corazón del rey, el problema, no fue sincero fielmente a Dios. Falta de confianza, falta de fe, no confiar en el Señor, confiar en el ejército. Y ojalá, yo no puede ser, no puede ser. Pero lleguemos a donde el Señor quiera. Es que quería entrar al caso de Joab, que es el versículo 2. Para que vea que Dios siempre, no importa que ocupe a un Joab, si usted no sabe quién es Joab, joyita. Para que usted vea que Dios siempre da juntamente la salida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Apocalipsis, por lo menos esto quiero dejarlo claro, hermano. (12:9) de Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? Y este versículo dice lo que pasó en primer libro de Crónicas, capítulo 21:1, el engaño. Satanás engaña. Dice así el 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Capítulo 20. Otra vez, aparece ahí en escena. Dice así, el 2. Y prendió al dragón. Otra vez, mire, la serpiente antigua. El animal que usó ese se murió. Ese se murió. No está hablando del animal que volvió a ser polvo. Porque las serpientes hasta el día de hoy, las naturales, no comen polvo. Comen carne. Y como una vez se lo expliqué, ese polvo somos nosotros, hechos del polvo. Polvo comerás. Si la serpiente se lo harta, es porque usted dio lugar. Polvo comerás. Y se está refiriendo más al inconverso. Porque al creyente
No se lo puede. ¿Y cómo le hacemos entender a un inconverso esto? Para que se convierta. Si al tonto el diablo le ha enseñado de que lo que quieren que se convierta es para que diezme. Mira, qué absurdo esto. Pero le engaña. Es astuto. Se anticipa. Por eso algunos no quieren danzar, porque como fueron grandes bailarines en el mundo, para ellos es ridículo danzar. Y así en muchas cosas. El diablo se anticipó para que al venir al Señor te limitaras de una bendición tan grande como es servirle, adorarle. Amén. Entonces este problema se originó en algún lugar celestial. Pero las Escrituras sugieren con claridad una rebelión cósmica contra el gobierno de Dios mediante su frecuente referencia a seres malignos sobrenaturales que buscan hacer daño a los hombres y apartarlos de una vida de obediencia al Señor. ¿Cuál es todo el propósito del enemigo? Que el hombre sea desobediente. Eso es todo. Es que el diablo no necesita hacer nada más que yo desobedezca. Punto. Solo eso. No me importa nada. Solo que desobedezca. ¡Qué terrible! No, si no es gran cosa la que el diablo desea. No, si lo único que quiere es que nosotros seamos desobedientes. Isaías, capítulo número 14. Versículo número 12. En algún lugar del cielo, como caíste del cielo, ¿comprende? Rebelión cósmica. El origen. No fue el huerto. Génesis 1:2, fuimos alcanzados. Hablo de la tierra, que no existíamos todavía humanamente. Estábamos en Cristo. Entonces el versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, contado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí nos metimos otra cosa, lo que me interesa es la parte A. Amén. Ezequiel capítulo 28. Y por favor grábese esos versículos. Usted pregunta y pregunta lo mismo todos los años. Este hermano busca oportunidad, que no la aprovecha, ¿verdad? Ezequiel 28, versículo número 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Mire quién era, mire la belleza, mire la hermosura. ¿Por qué quiere que lo quiere destruir? Porque al verlo a usted está viendo a aquel que lo hizo a él bello. Cristo en vosotros. ¿Ve por qué lo quiere destruir? Pero quiero decirle algo, no va a poder. No va a poder. Sí, nos va a engañar, vamos a pagar precio, pero no nos va a poder destruir. Como no pudo destruir a David. Como no pudo destruir a Abraham al descender a Egipto. Como no pudo destruir a Abraham al agarrar la criada Agar.
Y así le mencionaría cosas tremendas. Porque todo era detener el nacimiento de Jesús. Tu simiente contra tu simiente. Tú le herirás el carcañal, pero ella te herirá la cabeza, ella te destruirá a ti. Tú no podrás, y así como no pudo detener el nacimiento del Mesías, de Cristo, así tampoco va a poder detener el nacimiento nuestro en Cristo Jesús. Llegaremos a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo. Y dice Pablo, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Pero es necesario que entendamos. Disculpe, yo no puedo seguir por el tiempo. No sé si el otro domingo vamos a poder seguir con esto porque no hemos tocado ni siquiera el versículo 1 de cuáles son las razones que Satanás ocupó y por qué este rey hizo esto. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Y si David se arrepintió, gozaba de la ayuda y el perdón de Dios. Y así fue, usted que conoce posiblemente la historia. Pero usted debe saber que hay un origen. Usted no es como es por casualidad, no, hay un origen. Y usted debe entender que hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual, a la cual yo no puedo hacerle frente en ignorancia. Tampoco le puedo hacer frente sin armadura. Vamos a llegar hasta aquí. Bendito Dios y Padre eterno, te bendecimos, porque sé, Señor, que no podemos saberlo todo de una vez, pero algo nos has enseñado esta tarde, Señor. Algo hemos comprendido, de algo hemos sido enseñados, advertidos, que nuestro problema no es actual, tiene un origen muy lejano, y que si yo llego a entender esto, podré hacerle frente al oso, podré hacerle frente al león, podré hacerle frente a los gigantes, podré pelear contra huestes y potestades sin ser destruido. Podré ser ayudado, Señor. Podré ser ayudado. Después que por mi torpeza apartes tu gracia. Porque solamente el enemigo me puede incitar, me puede tentar. Cuando por mi desobediencia tú has apartado tu gracia. Y es para bien, hermano. No es para muerte, no es para destruirnos, es para bien, para que aprendamos. Como el niño que toca un alambre de electricidad, no lo vuelve a tocar en su vida. Como el niño que se quemó con la plancha, no la vuelve a tocar la plancha. Así también nosotros aprendemos. Respetamos los límites, luchamos para que la gracia y la misericordia del Señor no se aleje de nosotros y el enemigo no tome ventaja, como Pablo el apóstol le advierte a la iglesia de Corinto del temor que él sentía de que el pueblo fuera enseñado como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Sus sentidos. Señor, gracias por aquellos que nos haces entender cosas que en otros momentos, Señor, no entendíamos por qué, qué pasa. Especialmente cuando hemos sentido que tu presencia se ha alejado de nosotros, o cuando el enemigo nos ha zarandeado, Señor.
Y hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste? Y qué tremendo es llegar a entender que nuestra ignorancia significa nuestra irresponsabilidad de nosotros mismos. Nos ha llevado a encontrarnos desprotegidos, desnudos. Y el enemigo ha tomado ventaja. Y te hemos dicho, Señor, ¿y por qué no me has ayudado? Y el Señor nos ha hecho entender la responsabilidad que tenemos. Como David, que el buen consejo no lo detuvo, donde él prevaleció por ser autoridad, por ser el rey, por ser el jefe. Dios, en su infinita misericordia, queriéndolo detener, como a nosotros, ¿cuántas veces nos ha querido detener el Señor? Nos ha dado juntamente la salida, pero nuestra ignorancia, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia no nos ha importado. Y hemos también, como David, hemos mandado a hacer el censo, manifestando que no confías en Dios. Joab le dijo que no puede, Dios puede darte 100 veces más de hombres que ya tienes. Con eso le estaba diciendo, rey, si usted no necesita ejército, Dios está con usted. Por eso habla la Escritura. Si no me equivoco, Zacarías no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hermano, hermana, que Satanás no nos incite a nosotros. Él da lo que nosotros necesitamos. No necesitamos confiar en hombres, en armas. No necesitamos ver la provisión, sino que Él quiere que salgamos de nuestra tienda y tomemos la porción de cada día, dependencia. Padre, gracias por permitirnos en este día ser enseñados de tu palabra, Señor. Y bendice siempre aquel corazón dispuesto para aprender de ti, Señor, y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.